Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un chisme de aquellos, porque hoy, amigos, el drama turco está on fire. Literalmente ardiendo en llamas. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, especulaciones y análisis sobre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Y como el título lo dice, la cosa se pone jugosa. Demet explota y confiesa su amor por Can, ante la presión de los periodistas. Sí, lo escucharon bien. Prepárense para desentrañar los detalles de esta supuesta bomba, sumergirnos en las profundidades de la química innegable entre estos dos actores y explorar las complejidades del mundo de la farándula turca. Pero antes de que nos adentremos en el chisme, un par de cositas. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, no se perderán ningún chisme, ninguna noticia y ninguna actualización sobre las series turcas que tanto amamos. Es completamente gratis y me ayudan un montón. Muchísimas gracias por su apoyo. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por seguir aquí. Ahora sí, vámonos al grano. ¿De qué va todo esto? Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador, una serie que nos conquistó a todos con su encanto, sus paisajes y sobre todo con la chispa innegable entre sus dos protagonistas. La química entre Demet y Can era innegable. Era de esas que trascienden la pantalla, que te hacen creer en el amor, que te hacen soñar con que la ficción se convierta en realidad. Cada mirada, cada roce, cada escena romántica era una explosión de emociones que mantenía a los fans pegados a la pantalla, suspirando y deseando que esta relación fuera más allá de la ficción. Y como era de esperarse, la magia de la serie se extendió a la vida real. Los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fotos juntos, entrevistas donde se lanzaban indirectas, miradas cómplices y gestos cariñosos en eventos públicos. Era difícil no creer que algo más estaba sucediendo entre ellos. Pero, ¿qué pasó realmente? Durante mucho tiempo, tanto Demet como Can negaron rotundamente cualquier relación sentimental. Declaraciones evasivas, sonrisas incómodas cuando se les preguntaba sobre el tema, la clásica estrategia de las celebridades cuando quieren mantener su vida privada, privada. Era como si tuvieran un pacto de silencio, una especie de acuerdo tácito de no revelar nada que pudiera afectar sus carreras o sus vidas personales. Pero, ¿qué pasa cuando la presión de los medios se vuelve insostenible? ¿Qué pasa cuando los paparazzi te persiguen, los periodistas te acosan, los fans te bombardean con preguntas en cada entrevista y las redes sociales se llenan de especulaciones? ¿Qué pasa cuando te sientes atrapado en un torbellino de expectativas y rumores que parecen no tener fin? Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y es que según algunos medios turcos, y esto lo digo con la debida cautela, porque son rumores que no están confirmados, Demet Özdemir, aparentemente habría sido acorralada por la prensa durante una entrevista. Imagínense la situación, un evento glamoroso, luces, cámaras, micrófonos apuntando a ella, una lluvia de preguntas y flashes que no la dejaban respirar. Las preguntas eran incesantes. ¿Es cierto que estás enamorada de Can? ¿Cómo es tu relación con él realmente? ¿Qué sientes por él? ¿Hay algo más que amistad entre ustedes? Preguntas directas e incisivas que buscaban una respuesta clara y contundente. La presión era enorme, la situación asfixiante. La curiosidad de los fans y la sed de exclusivas de los medios estaban en juego. Y fue, según estos reportes, en ese momento de máxima tensión que Demet, cansada de negar lo evidente, explotó. Sí, amigos. Según las fuentes, habría confesado su amor por Can, admitiendo que los sentimientos que sentía por él durante el rodaje de Erkenci eran auténticos y profundos. ¡Boom! La bomba. Una revelación que sacudiría los cimientos de la farándula turca. Imaginen la escena: Demet, vulnerable y exhausta, cede a la presión, rompe el silencio y confiesa lo que todos sospechaban. Una declaración de amor que, según los rumores, habría tomado por sorpresa a todos los presentes. Una confesión que, de ser cierta, cambiaría para siempre la percepción que el público tenía sobre su relación con Can. Pero como dije antes, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque obviamente no hay grabaciones oficiales de esta confesión explosiva. No hay vídeos que confirmen las palabras exactas de Demet.
Todo se basa en rumores, en reportes de prensa, en fuentes anónimas que afirman haber estado presentes en el momento. Es importante ser cautelosos y tomar esta información con pinzas. La prensa turca, como en cualquier lugar del mundo, a veces exagera, manipula o incluso inventa historias para generar más interés y vender más noticias. Pero, ¿es posible que esto haya sucedido? Yo creo que sí. Y les voy a explicar por qué. Primero, la química entre Demet y Can era, como ya dije, innegable. Era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo. Era una química que trascendía la pantalla y que, para muchos, era sinónimo de amor. Era evidente la conexión especial que existía entre ellos, una conexión que iba más allá de la actuación y que se transmitía al público de manera palpable. Segundo, ambos son personas muy jóvenes, actores muy apasionados, con una gran entrega en su trabajo, y trabajar juntos en una serie romántica, donde las emociones están a flor de piel, puede generar sentimientos reales. Es algo muy común en este mundillo. Es fácil perder la línea entre la ficción y la realidad cuando compartes tantas horas de trabajo, cuando te involucras emocionalmente en la historia y cuando convives con alguien que comparte tus pasiones y tus sueños. Tercero, la presión mediática a la que están sometidos los actores turcos es brutal. Es un acoso constante, una invasión a su privacidad, un escrutinio implacable de cada uno de sus movimientos. Los paparazzi los persiguen día y noche, los periodistas los acosan con preguntas indiscretas, las redes sociales se llenan de comentarios y especulaciones. A veces la única salida es confesar, liberarse, romper el silencio y dejar que la verdad salga a la luz, por más dolorosa que sea. Pero, ¿qué pasó después de esta supuesta confesión? ¿Cómo reaccionó Can? ¿Qué consecuencias tuvo esta revelación? Pues, según las mismas fuentes, la respuesta de Can Yaman fue sorprendente. En lugar de negar o minimizar la situación, habría reconocido que también sentía algo por Demet, pero que por diversas razones, la relación no pudo prosperar. Otro boom. Una confirmación que alimentaría aún más los rumores y la especulación. Aquí es donde el asunto se vuelve aún más interesante, porque se rumorea que las razones por las que esta relación no funcionó podrían ser varias. Desde diferencias de carácter hasta presiones externas, pasando por las propias carreras profesionales de ambos, que en ese momento estaban despegando a nivel internacional. Y es que, recordemos, Can Yaman es un actor que ha conquistado a miles de fans en todo el mundo, y Demet Özdemir también tiene una base de seguidores enorme. Ambos son muy jóvenes, ambiciosos y con mucho que demostrar. Tal vez priorizar sus carreras profesionales era lo más lógico en ese momento. Imaginemos la situación, dos jóvenes talentosos, en el auge de sus carreras, con el mundo a sus pies, pero con agendas apretadas, compromisos laborales en diferentes países y la presión de no arruinarlo todo. Es posible que en medio de ese torbellino, el amor no haya tenido el espacio suficiente para florecer. ¿Es posible que las circunstancias hayan sido más fuertes que sus sentimientos? Además, recordemos también que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y tal vez un romance público entre Demet y Can en ese momento podría haber afectado sus carreras, generando envidias, celos, o incluso perjudicando económicamente. No olvidemos que las productoras y los managers suelen tener mucho que decir en estas situaciones. Es posible que los representantes de ambos actores hayan intervenido, aconsejándoles que mantuvieran su relación en secreto o incluso, que la terminaran por el bien de sus carreras. En un mundo donde la fama y el éxito están en juego, las decisiones se toman con base en cálculos y estrategias, y el amor, a veces, queda en un segundo plano. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es todo un invento de la prensa turca? ¿O hay algo de verdad en estas historias? Bueno, como dije antes, la información es limitada, y no hay pruebas contundentes que confirmen la confesión de Demet. Sin embargo, la química entre ellos era tan evidente y la presión mediática tan fuerte, que no me sorprendería que algo así hubiera ocurrido. Lo que sí es cierto es que a pesar de los rumores, Demet y Can han seguido sus caminos por separado. Demet se casó aunque luego se divorció, y Can ha seguido cosechando éxitos a nivel internacional. Pero la pregunta sigue flotando en el aire, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue amor verdadero? ¿Una simple aventura? ¿O un romance truncado por las circunstancias? Es posible que con el tiempo alguno de los dos decida contar su verdad, revelar los detalles de su historia, o quizás, mantener el silencio y dejar que la especulación continúe.
Al final, la intimidad de su relación les pertenece solo a ellos. Y creo que al final, la respuesta solo la saben ellos dos. Y tal vez algún día decidan contarnos su versión de la historia. Hasta entonces solo nos queda especular, analizar y seguir disfrutando de su trabajo en la pantalla. Y hablando de trabajo, ¿qué proyectos tienen? Actualmente, Demet Özdemir sigue trabajando en diferentes proyectos televisivos y cinematográficos, demostrando su versatilidad y su talento. Ha protagonizado diversas series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Can Yaman, por su parte, continúa su carrera internacional, participando en series y películas en diferentes países. Ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su carisma, su talento y su atractivo físico. Su éxito trasciende las fronteras y lo ha convertido en un ícono global. Ambos siguen siendo dos de las estrellas más importantes de Turquía, y sus carreras siguen en ascenso, demostrando que son talentos versátiles. Pero volviendo al tema principal, la supuesta confesión de Demet, creo que nos deja una importante reflexión: la presión mediática que sufren las celebridades es enorme. Están constantemente bajo el escrutinio público, y su vida privada se convierte en un espectáculo. Y a veces, esa presión puede ser abrumadora. Los actores turcos, como en cualquier lugar del mundo, son sometidos a una constante vigilancia, a un acoso implacable por parte de los medios y de los fans. Su vida personal se convierte en un tema de debate público, y sus decisiones, por privadas que sean, son juzgadas y comentadas por todos. La fama tiene un precio y ese precio, a veces, es la pérdida de la privacidad y de la libertad. Los actores se ven obligados a vivir bajo el ojo público, a lidiar con rumores, especulaciones y críticas constantes. Y esa presión, a veces, puede ser demoledora. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la historia de Demet y Can es un ejemplo más de los amores y desamores que se viven en el mundo del espectáculo. Una historia llena de rumores, especulaciones y, tal vez, un poco de verdad. Una historia que nos demuestra que a veces el amor no es suficiente, y que las circunstancias pueden ser más fuertes que los sentimientos. Una historia que nos recuerda que detrás de la fama y del éxito, hay seres humanos que sienten, que sufren, que aman y que, como todos nosotros, tienen derecho a su privacidad y a su felicidad. Pero independientemente de lo que haya pasado, lo importante es que ambos han seguido sus caminos, y que ambos han logrado construir carreras exitosas. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Han demostrado su talento, han conquistado al público, y han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y que les haya dado un buen tema de conversación. A mí personalmente me encanta este tipo de chismes, este tipo de análisis, porque nos permiten conocer un poco más a nuestros ídolos, y entender un poco mejor el mundo en el que se mueven. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet realmente confesó su amor por Can? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Cuáles son sus teorías? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus opiniones, me encanta leerlos. ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? Y no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más series turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.